Amados, buenas noches. Es muy agradable y muy especial de parte del Padre el podernos encontrar nuevamente en este tiempo que el Padre ha preparado. Es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo de discipulado, en el cual el Padre establece verdades, establece su diseño, establece lo que Él ha preparado para sus hijos. Así que este es un tiempo de hijos con el Padre. Y damos gracias por encontrarnos nuevamente en esta noche. Les bendecimos. Quiero pedirles que nos unamos en un tiempo de oración, un tiempo de presentarnos delante del Padre, dándole gracias por todo lo que Él prepara para nosotros y sirve en la mesa en esta hora. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos convocas como familias. Tú, Señor, eres el que nos has unido, el que nos has establecido, y cada casa, Señor, nos permites en esta hora, por este medio, Señor, por la forma en que has establecido estos tiempos de reunirnos para escuchar tu voz, para estar unidos en un mismo espíritu, para poder conocer las profundidades tuyas, para seguir creciendo, siendo edificados en ti. Queremos darte muchas gracias por tu amor, darte gracias por tu presencia, darte gracias por tu ministración a las profundidades y enseñarnos a conocerte a ti, Padre. Gracias porque nos diste a tu Hijo, y es a través de tu Hijo que podemos llegar a conocerte. Es por Cristo, por Él quien es el camino y quien nos llevó y nos reconcilió contigo, Padre. Damos gracias por la vida de tu Hijo, a quien honramos también en esta hora. Damos la gloria, las gracias y toda la alabanza sea para ti, Padre, para ti, Señor Jesús, para ti, Santo Espíritu, porque eres tú, Santo Espíritu, quien nos revelas lo profundo del corazón del Padre. Eres tú quien nos transformas y haces la obra para llevarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por hablarnos y dar testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, somos hijos. Es por el espíritu del Hijo, por el espíritu de Cristo, que podemos clamar: Abba, Padre. Te damos la honra, la gloria a ti. Y como casa, como esa casa que tú nos conformaste, Señor, como congregación, es una casa, Señor, con familias a las cuales tú nos estás enseñando no solamente hoy, lo que somos hoy, sino que a través de lo que hoy tú siembras, discipulamos nuestras generaciones. Te damos las gracias, la gratitud y toda la honra para ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Qué bueno, amados. Hemos tenido unos tiempos en los cuales el Padre ha venido ministrándonos, ha venido enseñándonos cómo caminar. Más allá de decir que somos cristianos, creo que ser cristianos es una parte, o sea, es como algo que se da de una manera, no nos da toda la identidad, pero sí nos da identidad cuando decimos que somos hijos de Dios. Y hoy nos presentamos y seguimos creciendo como hijos. Hemos estado siendo ministrados por todo lo que es entender esa adoración y despertar la adoración en las familias. Así que ha sido tiempos muy lindos de la adoración, de discipular nuestras casas, nuestras generaciones. Ustedes saben, amados, que somos una casa ministerial a la cual Dios le dio el diseño de las generaciones, o nos enseñó, nos empezó a hablar. No es porque sea un diseño exclusivo, pero sí hace muchos años escuchamos de Él que levantaríamos cimientos de generación y generación. Y eso nos dio a entender que nos llamaba a hacer a una tarea muy importante, y era discipular las generaciones. De tal manera que cuando hoy estamos y hemos venido en estos miércoles siendo
entrenados, porque estos espacios son más de entrenamiento y de discipulado. Hemos sido entrenados para cómo crecer en toda nuestra tarea en las familias y cómo ser lámpara. La adoración es lo que mantiene activo y nos llena a nuestros depósitos del aceite para que nunca falte y nuestras lámparas siempre estén encendidas. De tal manera que son tiempos muy importantes más allá de lo que podamos compartir, de los temas, es para discipular. Y el discipulado es algo que tiene que ser establecido. Y el entrenamiento es algo que nos da herramientas para desarrollar y ser de bendición para muchos. Así que seguimos creciendo, seguimos avanzando en ser equipados por el Padre. Y creo que vamos a estar hablando un poco más y concentrándonos mucho más en el tema de paternidad, que ha sido un énfasis para nosotros como casa de muchos años, porque al discipular generaciones, lo más importante que el Padre nos llevó fue a entender que tenemos Padre. Hemos enseñado y Dios ha ministrado de una manera muy profunda el tema de paternidad en la congregación. Así que hoy vamos a continuar y vamos a seguir y vamos a alimentar muchas semillas que por mucho tiempo el Padre puso y ha puesto, y para muchos amados que han estado con nosotros no hace mucho tiempo, van a empezar a ser ministrados por muchas semillas de paternidad que hemos y que Dios nos ha dado como casa. Algo que yo recuerdo en tiempos de ministración, de adoración, no quiero decir en la congregación porque no es cierto que la casa es lo que haga de nosotros una congregación, pero sí en momentos en los cuales teníamos o nos reuníamos en un solo lugar, Dios nos empezó a dar y a manifestar una experiencia muy linda. Y es como en la casa, en la congregación, en nosotros más bien, no porque fuera una casa, sino porque lo que éramos era una reunión de hijos. Él empezó a derramar y empezó a dejar ver un tremendo río que venía de su presencia, del trono. Es ese trono que empieza a derramarse y eran aguas que venían de su trono. Y él empezó a decirnos que estaba derramando sobre nosotros el Ahava, el río. Ese río se llama Ahava, el Ahava de Dios, del Padre. Quiere decir que él estaba mostrando, y Ahava significa todo lo que es, lo que contiene, lo completo, la plenitud de Dios, toda la abundancia que era derramado sobre nosotros. Así que en este tiempo y en estos tiempos que vamos a estar compartiendo acerca de la paternidad, se manifiesta ese río sobre cada familia, sobre cada corazón, sobre cada casa, para no solo para sanarnos y para llenarnos de su plenitud. Se sigue derramando la java y se extiende el manto de paternidad que Él ha puesto sobre nosotros para que crezcan y se alimenten y se fortalezcan y se aviven las aguas, las semillas, todo lo que somos en esa genética del Padre. Entonces, quiero hoy, aunque sé que conmigo están todos, aunque esté aquí sola con ustedes, Arturo está aquí conmigo cerquita, detrás de cámara. De todos modos estamos juntos y con toda la familia, ¿sí? Esto es algo en lo cual hemos caminado con nuestros hijos, ahora con nuestro nieto y y las generaciones que vendrán detrás de ellos, que están en nuestros lomos. Es algo que el Padre quiere ministrar, así que preséntese delante del Padre y reciba esa ministración para cada casa y para sus generaciones, las que están en sus lomos. Algo que el Señor empezó a hablarnos desde hace mucho tiempo, que nos llevó a desarrollar un material, y todos ustedes, muchos de ustedes que están en discipulado, han venido trabajando este material que se llama Un encuentro con el corazón del Padre. Si aún no lo está trabajando, háganoslo saber,
porque es importante, es un tiempo para ministrar, para conocer y ser llevados al corazón del Padre y allí ser sanados y tomar el lugar y la posición que Él quiere que tengamos. Ahora, es muy importante empezar a entender a partir de todo lo que tiene que ver con la paternidad, conocer al Padre a través del Hijo. Y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. A partir de lo que veamos, nos va a abrir el camino para empezar a trabajar áreas que necesitan ser desarrolladas, necesitan ser ministradas, porque tenemos que ministrar una nación. Dios nos ha dicho que estamos llamados a discipular y a ministrar una nación, a hablarle de paternidad. Hemos sido una nación que ha sufrido mucha carencia y dolor por la falta de paternidad, por una mala paternidad, por la misma violencia, el derramamiento de sangre, ha robado a los padres de sus casas, la misma deterioro de las relaciones de familia, de la infidelidad, del desamparo, del abandono. Hemos hecho varios trabajos en cuanto a la estadística de cómo ver la familia en la nación. Y hay algo y lo hemos compartido en intercesión, en el entrenamiento de intercesión de Resplandor y Gobierno, lo hemos compartido, cómo la nación ha sufrido de una orfandad, y una orfandad que tiene no solamente por no tener la presencia física del papá, sino también de ese abandono, de ese desinterés, de esa indiferencia que puede darse al interior de una familia. Y pueden estar los hijos, pero tener una distorsión de lo que es el padre. Y ha sido eso muy fuerte y muy marcado en la nación, una nación donde han estado en estadísticas muy fuertes, el abandono, el que tienen que retirar a los niños de sus hogares por causa de violencia, por causa de daño, de abusos, de diferentes abusos y heridas que marcan en los hijos, y al marcar los hijos se están marcando generaciones. Entonces vemos también todo ese trato injusto, ese trato de soledad. Además, también es una nación que tiene una estadística muy alta, donde ya los jóvenes no creen en formar una familia y no quieren, aún pueden casarse, pero no quieren tener hijos. Y es muy tremendo esto. Entonces, eso hace que tengamos nosotros que empezar a entender qué pasa para poder sanar, pero también la sanidad de lo que nosotros vivamos va a ministrar a la nación. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos entendido que hay un ángel y hay ángeles mensajeros. Así que lo que hoy estamos hablando está siendo anunciado a la nación, y está siendo anunciado, y los ángeles mensajeros están llevando mensajes para que se escuche, y estamos soltando esta voz desde los lugares altos, desde ese lugar celestial, para que sea escuchado, para que sea oído por la nación y se levante una generación que toma nombre, su familia toma nombre del Padre. Entonces es muy importante que entendamos lo que somos y este punto de partida. Estaba compartiéndoles y hablándoles ahora a ustedes, y recordaba un versículo que está en Malaquías, ¿sí? Y quiero buscarlo en Malaquías, pero está en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Así que, amados, tomen nota, busquen su Biblia, bueno, seguramente ya la tienen, pero la vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente. Y está dentro del contexto, este versículo, dentro del contexto de ese pacto que se hace entre el esposo y la esposa, ¿sí? Porque el Señor dice en el versículo 14,
Y bueno, viene dentro de un contexto del Señor diciendo como algo que estaba mal, que estaba distorsionado. Pero vamos a tomarlo alguna partecita que es lo que quiero establecer. Y es cuando es la atmósfera o el contexto de estos versículos es cuando se está haciendo pacto. Pacto, dice el Señor es testigo de ese pacto entre tú y tu esposa, ¿sí? Que hicieron cuando eran jóvenes, o sea, cuando se estableció el hogar. Ahora, ahí, después ya miraremos algunos aspectos más adelante. Hoy no nos concentraremos en este tema. Pero aquí él está hablando a una parte de por qué algo no está funcionando bien, porque Dios no escucha, y empieza a hablar acerca de la fidelidad. Pero donde quiero que concentremos es en el versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Y miren la pregunta, a mí siempre me gusta tomar en cuenta las preguntas que el Señor nos hace. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Así que resalte esta parte. Cuando estamos hablando de paternidad y estamos hablando y les estoy compartiendo de una distorsión tan tremenda que hay en las generaciones respecto de la paternidad, mucho tiene que ver porque no se ha entendido el propósito por el cual Dios nos conformó con familia. Y uno de ellos es que nuestros hijos, dice, de esa unión Dios quiere hijos. Así que mire a sus hijos. Y si no tiene hijos, mire las generaciones que están en sus lomos. Y si no hay generaciones en sus lomos y ya no es el tiempo de llamar a esas generaciones, usted puede ser un intercesor por su casa, por sus hermanos, por sus parientes cercanos, para que esta sea una verdad, para que sus vecinos empiecen a ver esta verdad. Dice, ¿qué es lo que Dios quiere? De esa unión, o sea, de esa unión, de ese pacto, quiere hijos que vivan para Dios. Quiere decir que nuestra tarea como papás es manifestar a Dios y que conozcan al Padre, porque quiere que nuestros hijos vivan para Dios. Entonces, bueno, dice, por eso guardas tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Ya después hablaremos un poco de muchas cosas que pueden afectar todo este diseño tan perfecto del Padre. Dios quiere hijos de nuestros lomos, quiere hijos. Por eso cuando en Génesis él decía, le dijo a Adán y Eva, fructifiquen, multiplíquense. Los había hecho conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Y pues el propósito era que de sus lomos nacieran hijos conforme a la imagen y a la semejanza de Dios y que fueran hijos para Dios. Sigue siendo el mismo diseño, pero nosotros en nuestra tarea Dios nos está llamando y quiero que usted tome un nombre para su vida, para su casa. Dios está levantando en la congregación, en las generaciones en las que estamos hoy, reformadores de la familia. ¿Qué son los reformadores? Es que volvamos a tener la forma, cambiemos lo que no estaba bien para volver a tomar la forma verdadera, el original, el diseño correcto. Y esta es una parte importante, somos reformadores de la familia, no porque vamos a hacer lo nuestro, sino porque estamos entendiendo el diseño. Y cuando entendemos el diseño, pues sabemos hacia dónde debe volverse la forma, ¿sí? ¿Cuál es el diseño original? No vamos a poner otro diseño, ya hay uno, y ese es el perfecto, el verdadero, y volvemos a la forma de Dios. Y la forma de Dios es esa: crecer, multiplicados, llenar la tierra, que tomemos posición de gobierno, pero además dice que de esta unión, que es el diseño de Dios, nazcan hijos y crezcan hijos para Dios. Él quiere, ¿qué es lo que Él quiere? Quiere de esa unión hijos que vivan para Dios. Así que eso es lo que nosotros somos. Discipulamos generaciones para que nuestros hijos vivan para Dios. Yo les decía que
no vamos a tomar ningún modelo propio, ni nada que nosotros generemos o inventemos. Vamos a estar mirando el modelo perfecto de lo que es la paternidad, y la paternidad es puesta, el modelo es el padre y el hijo. Eh, es algo muy lindo ver que Dios se presenta como padre y lo presenta a través de Cristo. Ahora, necesitamos entender que el diseño que Dios le ha dado a un papá es poder generar una atmósfera correcta. Y creo que lo hablábamos algún sábado. El poder generar la atmósfera correcta. La paternidad es generar la atmósfera correcta de padre. ¿Y qué contiene esa atmósfera? Contiene, por supuesto, amor. Y el amor tiene toda la sustancia de aceptación, de valor, de importancia, de sentido de valía, de sentido de importancia, de propósito, de seguridad, de protección, de provisión, de identidad, porque da nombre. Entonces, todo esto es la atmósfera que se desarrolla en cuanto a la paternidad. Toda esta atmósfera es tan importante. Y eso es lo que hace que empecemos a caminar y decir, bueno, ahora yo entiendo que todo esto que es amor, aceptación, valía, seguridad, importancia, provisión, protección, todo se da de una manera muy fuerte en los primeros años. Cuando nace un bebé, desde el mismo vientre, aún desde la misma decisión o desde el mismo momento de la concepción más bien, empieza a establecerse estas eh, realidades y se vuelven como cimiento, que a la vez toman forma de columna, son cimiento. Cuando no se tienen, es como dejar crecer una vida, crecer sin cimiento. Entonces empieza a crecer en esa etapa en que empieza a tener esa necesidad de seguridad y de protección, y es abandonado, pues queda un vacío en su cimiento. Entonces solo visualice una edificación con un vacío en su cimiento, porque no sabe, se siente abandonado, se siente inseguro, se siente desprotegido, se siente no amado, no aceptado. Entonces miren cómo crece, cuando se supone que eso debía ser el cimiento en lo cual cada uno de nosotros crecemos. Entonces quedan con vacíos y la persona sigue creciendo. Y a medida que crece, siempre va a estar buscando cómo llenar ese cimiento, y lo hace buscando recursos, provisiones de otras partes. Va a buscar aceptación de muchas formas. Entonces la va a buscar de pronto en posesiones, la va a buscar con títulos, la va a buscar, aún mire, hay personas y hemos ministrado personas que en la búsqueda de amor no les importa lo que hagan, y muchas personas, hemos ministrado situaciones de aún personas que han caído en prostitución por tener un abrazo o tener una persona cerca. Qué tremendo, cuando todo esto debía ser sólido, que no necesita buscarlo. Aún la mujer samaritana, posiblemente una de sus realidades haya sido esta, ¿sí? El miércoles pasado hablábamos un poco de Juan 4, y buscaba 5 maridos. Esa era su realidad, y esa era su repetición y su frecuencia, y ese era el sonido que escuchaba, ¿no? Escuchaba: no soy amada, necesito ser amada. ¿Cómo encuentro amor? ¿Cómo encuentro ser aceptada? ¿Cómo encuentro que alguien se interese en mí? Y aunque lo veíamos desde una frecuencia, es esa frecuencia que le estaba llevando constantemente a buscar cómo llenar ese vacío que estaba en su cimiento. Pero todo esto se da en el hogar, se da en la realidad de la familia. Y eso es algo que no se puede completar, sino
en adulto, entonces es cuando viene y conocemos a Abba Padre. Y Él empieza a ministrar y a sanar, porque Él es lo completo, Él viene completa, Él es lo perfecto, Él es lo verdadero. Y por eso el Hijo viene a presentarnos al Padre. Es tremendo cuando empezamos a conocer al Padre a través del Hijo, porque nos va a permitir a nosotros sanar muchas cosas. Posiblemente ya no las vamos a sanar o no las vamos a poder llenar con todo lo que haya sido. Y aún nuestros padres muchos de nuestros padres han sido muy buenos papás, muy buenos, pero no pudieron completar todo. Entonces, aún aunque hayan sido buenos, no podían darnos todo, y ahí es la realidad que necesitamos de tener y conocer al Padre, que Él es el Padre perfecto y viene y nos ministra la profundidad. Entonces, es necesario que entendamos que en una nación en la cual estamos trabajando y entendiendo, quitando ese sello de orfandad, que les decía, no tanto por la ausencia física de un papá, sino la orfandad aún emocional. La orfandad, aún mire, hay familias que con su papá tienen temor y no pueden acercarse con libertad a su papá. Le tienen temor. Y sí, recuerdan, parto de ministraciones, ¿sí? De vivencias que en la cual el Padre nos ha permitido ver personas sanas de todo esto, pero recordaba personas en su vivencia de niños tenían temor cada vez que llegaban, que sentían las llaves, que abrían la puerta y sentía que era su papá, y sentían tanto temor que se escondían o terminaban, se acercaban a su papá, pero con tanto miedo que no tenían libertad. No tenían libertad para acceder a unos alimentos en la nevera, porque su papá podía estarles castigando o echando en cara tantas cosas que se vienen. Y eso es orfandad también. Todas esas realidades son orfandad. Entonces, vamos a conocer al Padre a través del Hijo, ¿sí? ¿Qué les parece? Qué especial a mí. Yo amo presentar al Padre o hablar del Padre a través de Cristo y verlo a Él y reconocer la profundidad. Por eso este tiempo es ese encuentro con el corazón del Padre, donde podemos verlo y podemos disfrutarlo y amarlo y ser agradecidos por lo que Él hace. Y estamos hablando a unas familias para que su lámpara nunca se apague y sean luz para las familias que son de esta nación y de las naciones, porque siempre necesitamos conocer, siempre la sanidad está en conocer al Padre. Entonces, quiero que miremos ahora, quiero quitarles una excusa para cualquier persona que pueda estar pensando en cómo era su papá. Su papá era difícil o tuvo situaciones en su infancia o en su vida muy difíciles, y eso pudo haber marcado lo que hoy se es, ¿sí? Entonces se puede estar justificando en su carácter fuerte, defensivo, por causa de todas las heridas. Pero yo quiero decirles algo. El Señor Jesús vivió en una atmósfera muy hostil para Él. ¿Sí? Muy hostil. Lo perseguían, querían matarlo, lo acusaban, lo menospreciaban porque decía que Dios era su padre, lo atacaban, lo humillaban, aún en la cruz fue humillado, lo querían, bueno, le mandaban hombres para que lo hicieran con manipulación, con estrategia, querían hacerlo caer, bueno, todo, de muchas maneras querían deshonrar su vida. Pero ¿saben qué? Algo que a él lo sostuvo y siempre lo hizo sentir firme, era que él sabía quién era. Él sabía quién era su padre y él sabía perfectamente quién era y quién era él para su padre. Eso fue algo que lo sostuvo.
permanentemente lo sostuvo. Entonces a él no le interesaba el testimonio de la gente, de los que estaban, de los que hablaran contra él, de los que hablaran mal, de los que quisieran matarlo. Él sabía quién era, quién lo defendía, quién lo protegía. Él lo sabía, de tal manera que eso lo sostuvo. Así que, amados, se pueden haber tenido vivencias muy difíciles en respecto de la paternidad o en su tiempo de hijos, pero si usted sabe y recupera y sabe quién es en Cristo y por el Hijo conoce al Padre, va a empezar a tener restauración de su vida y va a poder tener y manifestar al Padre, porque hay mucha necesidad, mucha ausencia de paternidad alrededor nuestro, en las familias que están alrededor nuestro, en las familias vecinas, en familiares, en amigos, mucha ausencia de paternidad. Y estamos hablándole a una nación para que sepa que tiene padre. Y tenemos que levantarnos como hijos y como familias que saben y que sabemos que tenemos padre. Entonces, quiero que miremos, vamos a mirar unos versículos que son muy importantes. Vamos a mirar Juan 1:18. Vamos a irlo mirando acá. Juan 1:18. Usted búsquelo. Y vamos a leerlo. Dice Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice en la Biblia textual que Él es el que lo explica. Juan 1:18 dice, nadie lo ha visto, nadie ha visto a Dios, o sea, nadie ha visto al Padre. Dice aquí, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Entonces, quiero que usted se ubique, amados y amadas familias. Dice, nadie le ha visto. Está bien. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Hijo? Y lo que ha hecho, y lo que hizo cuando Él vino, se hizo hombre, es que Él empezó a darlo a conocer. No a Dios como Dios, sino a Dios como Padre. Él lo dio a conocer. Y Él la dice del unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Entonces, ubíquese cuál sería como el seno. Es en lo más cercano, en lo más cercano al corazón. Y miren, Dios, el Padre muchas veces nos ha permitido conocerlo y escuchar los latidos de su corazón. ¿Se acuerdan que Juan, el discípulo que él dice ser el discípulo amado? Nunca el Señor no le dijo a él que él era el discípulo amado. Él mismo habla de él, que era el discípulo amado. Porque el Señor Jesús seguro amaba a todos. Pero ¿qué pasaba? Que decía que se le recostaba en su pecho. Bueno, así está el Hijo, en el corazón del Padre. Y Él, lo que está allí en el corazón del Padre, va a empezar a darlo a conocer. Y nos lo va a explicar y nos va a hablar de lo profundo que está en el corazón del Padre y va a empezar a darnos y a revelarnos lo que está en su corazón para nosotros. Si teníamos vacíos en esos fundamentos huecos y crecimos y de pronto a veces se siente uno que como, ay, algo no me está sosteniendo. Y hay mucha sensación de rechazo, percepción de rechazo, mucha sensación de abandono, de soledad, de tristeza, mucha sensación de pérdida, de no tener identidad, de no tener propósito. Bueno, mucho está allí. Y entonces, les decía, podemos estarlo rellenando con cosas falsas o falsificaciones, más bien, hablemoslo así, con ese término. La falsificación tiene una apariencia que quiere hacerla semejante a lo verdadero, pero es falsificación. Y la falsificación termina siendo, no lo es. No es. Entonces, al no ser, pues cae y queda como que se hunde. Y así hay muchas personas que terminan hundidas porque pusieron de fundamento del valor, de la aceptación,
cosas que no van a sostenerlo. Entonces, quiere decir que no han conocido lo verdadero. Pero ¿quién nos da a conocer al Padre? ¿Quién nos da a conocer el verdadero? El Hijo. Él está en el seno del Padre. Él lo conoce. Está allí, recostado en su pecho, en la intimidad. Él lo está dando a conocer. Entonces, por eso vamos a conocer al Padre a través del Hijo. Qué tremendo cuando uno empieza a ver el Padre. Vamos a Mateo 3:17. Y yo quiero que miramos solamente unos versículos. Y quiero decirles que hay algo que el Padre hacía. Él se complacía, ¿sí? Y aquí es cuando empezamos a entender cómo era el Padre. Primero miraremos cómo era el Padre respecto del Hijo. Porque ya sabemos, el Hijo está allí. O sea, no, el Hijo no tenía ninguna restricción para acercarse al Padre. Se acercaba con total libertad y se le recostaba allí en su pecho. Conocía. A ver, esto es una forma de expresarlo. Pero el Hijo conoce al Padre. Y el Hijo conoce lo profundo del Padre. Y el Hijo dice todo lo del Padre, todo lo conoce y lo está dando a conocer a nosotros. Y está hablando por el Espíritu, por el Espíritu del Hijo, está hablándonos ahora en este tiempo. ¿Qué dice Mateo 3:17? Dice, a ver, estamos en un momento en el cual el Señor Jesús está presente, está llegando a ese momento en que ya está siendo conocido. Va a ser bautizado por Juan el Bautista. Hasta ese momento él había caminado como, digamos, a la sombra de José y de María. Pero este es el momento, y después más adelante en otro momento miraremos esos tiempos en los cuales se manifiesta. Él ya lo habían visto por allá a los 12 años, pero todavía estaba muy a la sombra. Todavía no era el tiempo de la manifestación. Este es el tiempo. Entonces, cuando empieza el momento en que se da a conocer, ¿quién es el que le da a conocer? Dice el versículo 17. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. ¿Quién habló? ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir, sí, fue Dios. No, porque sí, o sea, sí fue Dios, perdón, sí fue Dios. Pero si decimos, si alguien dice, este es mi Hijo, pues ya de una forma tácita sabemos quién está hablando. Está hablando el Padre. Y el Padre está dando testimonio de su Hijo y está diciendo, este es mi Hijo, el amado. Además, y yo creo que el corazón no solamente del Padre era tremendo, como Él abre los cielos para que se oiga su voz. Y este es mi Hijo, el amado. Y le está diciendo a todos los que están allí, en quien me complací. O sea, ya sabemos que cuando se tomó en el cielo la decisión allí en la corte, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué hacemos para reconciliar al hombre? Porque el hombre se separó de nosotros, porque el hombre se apartó. Él quiere generaciones, Él quiere hijos. Él quiere hijos, ese es el propósito de Dios, hijos. Que dice, ¿qué es lo que yo busco de esta unión de ustedes? Hijos para Dios. Hijos para Dios. Entonces, amados, aún ustedes de pronto todavía no está el tiempo de formar un hogar, todavía no lo es. Pero esta verdad le va a quedar muy marcada para ustedes jóvenes, que todavía no ha llegado el momento de formar un hogar. Pero estas verdades van a estar establecidas. Así que esto no son enseñanzas para papás solamente, sino para aquellos que también están en sus lomos, están las generaciones. Ya saben, dice, cuando yo forme mi hogar, hago pactos con Dios y pacto junto con mi esposa, mi esposo,
para que de nuestra unión discipulemos generaciones, hijos para Dios. No solo nuestros hijos nacidos de nosotros, sino de los hijos de nuestros hijos y así las siguientes generaciones. Hijos para Dios. Por eso nosotros como casa, el Señor nos dijo, discipulamos generaciones y eso es lo que hacemos permanentemente en las escuelas de familias que desarrollamos, en las escuelas con los niños, en los talleres que trabajan los maestros para apoyar a los papás, en el discipulado con los jóvenes, en el discipulado con cada persona, cada familia. Cada familia. A veces pensamos que tenemos que mirarnos todo porcionado. Miren, como congregación, nuestra tarea es discipular las familias. Porque, amados papás, quienes estamos encargados de discipular a nuestros hijos, somos nosotros como papás. Como congregación apoyamos y desarrollamos trabajos y visión y talleres. Así que nunca tomemos con indiferencia lo que se envía a los talleres, papás que se envían con los hijos, para trabajar con los hijos o con los jóvenes. Nunca descuidemos, porque esa es nuestra tarea, discipular las generaciones. Y escuchaba los testimonios en estos miércoles que se compartían, tanto el primer grupo que estuvo como el segundo, y me gustaba mucho escucharles. Y me gustaba mucho también escuchar los testimonios de papás y mamás que estuvieron compartiendo y papás, como viendo a crecer, Ligia nos compartía de ver que sí, sus hijos llegaron pequeñitos y hoy ya están grandes, pero tienen esas semillas y han estado encargados de discipular su casa. Lo mismo Richard y Sandra con sus niños más pequeñitos, y después ver a León y Mafe con su bebé, ya están discipulando a su bebé que tiene 5 meses, pero son 5 meses y uno dice, no va a entender. Claro que entiende, porque son atmósferas, y habla de espíritu a espíritu y todo, y desde el vientre ya están recibiendo, además que ya vienen. Ellos son los que nos enseñan a nosotros la frescura. Y ellos no podemos apagarles ni su fe, ni su frescura, ni esa sencillez, ni esa espontaneidad con que quieren aprenderlo todo. Yo disfruto con mi nieto verlo a él, que todo lo quiere aprender, que todo lo quiere explorar, y qué especial, qué tremendo cuando le podemos enseñar a conocer del Padre y orar con él cuando vamos a tomar los alimentos, que estamos con él, y pues lógicamente con los papás, y verlo, si bien no cierra sus ojitos todavía, sí, pero sí inclina su cabecita. Y yo les decía a John y a Marcelita, qué especial verlo, porque él ya sabe que va a orar, y aunque hace así con sus caritas y mirando para arriba, pero cuando va a orar, ya inclina su rostro, porque sabe que es reverencia, que es a alguien a quien se está hablando, a quien se honra. Entonces, miren qué tremendo cómo discipulamos generaciones con una sencillez, pero ellos también nos enseñan. Entonces, es tremendo cuando vemos cómo avanzamos y cómo sembramos. Y ver al hijo hablándonos de su padre, se llena el corazón, se llena, y eso dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo, el amado, el amado. Y eso es lo que queremos, que crezcamos con ese testimonio del hijo que nos enseña el Padre, pero el Padre está hablando del hijo. Este es mi hijo, y los cielos se abrieron y empezó el Padre a decir, este es mi hijo. Todavía lo tenía allí bajo un amparo, todavía no estaba abierto a todo su ministerio, a su propósito. Pero ahora este es el momento en que el Padre empieza a decir, le da identidad. Este es mi hijo, el amado. El hijo sabía que era amado. Y a él dice, en él me complací. Desde la eternidad, cuando tomaron esa decisión, y el hijo dijo, yo voy a reconciliar para que vuelvan estos hijos que se apartaron, estas generaciones que se apartaron, vamos a reconciliarlas con el Padre.
y hemos caminado y recorrido en el camino cuando el Señor Jesús, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Pues cada uno de nosotros hemos caminado para llegar al Padre y honramos al Señor Jesucristo, honramos al Hijo porque nos abrió el camino para reconciliarnos al Padre y honramos al Padre porque nos lo dio, Él lo envió para poder que ahora conozcamos al Padre. Este es mi Hijo en quien me complací. Qué tremendo ver el testimonio, como el Padre habla verdad y habla bien y habla el testimonio de su Hijo. Eso es lo que hace un padre. Conoce quién es su Hijo y habla de Él. ¿Sí? Nunca hablemos mal de nuestros hijos. Nunca deshonremos a nuestros hijos. Nunca hablemos de que es que este hijo es tal cosa, este hijo es tal otra. Bueno, el Padre va a restaurar eso. Va a restaurar. Si en algún momento sucedió, va a restaurarlo. Porque Él tiene un testimonio acerca de nosotros al estar en Cristo. Tiene un testimonio del Hijo y al estar nosotros en Cristo, ese testimonio va a decir eso de nosotros. Ve al Hijo en nosotros y ahora tenemos también el testimonio del Padre. Es muy, muy tremendo. Entonces, cómo Él lo da a conocer. Ahora, vamos a mirar Juan 11, versículo 41 y 42. Juan 11. O Juan 11, versículo 41 y 42. Y hablábamos de este pasaje en algún momento, también un sábado, que hemos estado sembrando y ministrando. Yo quiero decirles que yo amo hablar del Padre a través de Cristo, del Hijo, y me gusta mucho. Disfruto y oro para que cada uno pueda conocer al Padre a través del Hijo. Porque conociendo al Hijo, conocemos al Padre. ¿Sí? El que me ha visto a mí, dice el Hijo, ha visto al Padre. Así que si conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Miren lo que dice en Juan 11, 41 y 42. Recuerdan que estamos en una vivencia de Lázaro. Lázaro, pues las hermanas llegaron buscando al Señor Jesús porque Lázaro estaba enfermo. Y pues ya sabemos un poco que el Señor Jesús se quedó más días, no fue inmediatamente. Pero un día yo entendía y el Señor me llevaba a ver qué había pasado previamente. O sea, el Señor se demoró y Lázaro pues ya murió, fue enterrado. Pero le dice algo y quiero que resaltar es esa relación que tenía el Hijo con el Padre, el versículo 41. Cuando él llega al lugar donde había sido sepultado Lázaro, el Señor Jesús dice algo. Si crees, verás la gloria de Dios. O sea, el Señor Jesús sabía algo iba a venir que iba a manifestar al Padre. Para el Hijo lo más importante era que el Padre fuera glorificado. Entonces dice, quitad la piedra, versículo 41. Y quitaron la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, miren cómo tremendo, cómo Jesús dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. ¿Qué pasó previamente? Y que el Señor Jesús tuvo conversaciones con el Padre. Pero dice algo que muestra cómo era el Padre con el Hijo. Dice que quitaron la piedra y le dice, te doy gracias porque me has oído. Pero
la afirmación que sigue en el versículo 42, yo sabía que siempre me oyes. Mire, el hijo sabe que el padre siempre le oye. Siempre, miren, resalte, siempre me oye. Yo sabía que siempre me oyes. Lo dije fue por causa de ellos, no por causa mía, decía el hijo, no por causa de que yo tuviera duda, porque yo sé que siempre me oyes. Y miren, todo esto es atmósfera, todo esto es sustancia de lo que es ser padre. El padre jamás, jamás deja de escuchar a sus hijos, jamás. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el padre siempre está allí, siempre. Y el Señor Jesús lo sabía. No tenía que gritar, no tenía que complacerlo para poder ser oído. No tenía que esforzarse para buscar aprobación o aceptación, a ver si el Padre lo escuchaba. Él tenía muy claro que el Padre siempre, siempre lo oye. Por eso yo les decía, el Señor Jesús sufrió persecuciones, sufrió burlas, sufrió menosprecio, sufrió ataques, o sea, lo atacaban para matarlo. Pero él tenía muy claro quién era y quién era él para el Padre. El Padre se lo hacía saber, ¿sí? Aún lo envió. Y por eso leíamos en Mateo, el Padre me envió y el Padre lo envió, pero no lo dejó solo. El Padre dio el testimonio. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Y ¿saben? Se lo dijo a todos los que estaban allí. Este es mi hijo. Entonces dice, y él sabía que siempre, el Padre siempre le escucha. Entonces no tenía ninguna dificultad de valor, porque lo que hablaba siempre era importante. El Padre siempre le hacía saber que lo que él decía era importante. Miren lo que dice, refiriéndonos a otra parte como en en Lucas 3:22. Lucas 3:22. Refiriéndonos al pasaje en el cual también, digamos, está siendo bautizado, ¿sí? Y les decía, está haciendo manifiesto a todos. Está allí y está cumpliendo algo que no necesitaba ser bautizado porque en él no había pecado, nunca pecó, pero era algo que fue la oportunidad, si bien de cumplir con algo que se estaba estableciendo, pero fue la oportunidad del Padre. Después vamos a hablar en detalle de este momento tan especial en el diseño de lo que Él es como hijo. Pero por ahora estamos colocando fundamento, base de ver cómo era esa relación del Padre con el Hijo. Y miren cómo estamos viviendo el mismo momento, ¿sí? El mismo momento. Pero yo quiero resaltarles una diferencia que me parece tremenda. Entonces dice el versículo 22, Lucas 3:22, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, mire, ¿quién era la voz del cielo? Ya sabemos, es el Padre. Pero miren qué tremendo, dice, una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, el amado, en ti me he complacido. En ti estoy complacido. ¿Cuál era la diferencia con la que leíamos en Mateo? En Mateo dice, Él es mi Hijo el amado. Cuando dice Él, está dando testimonio y dándole un sentido de identidad y de pertenencia, pero le está hablando a los demás. Él es. Y le dice a todos. Pero ¿qué es lo que dice en Lucas 3? ¿A quién se lo dice? Una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo, el amado. Miren qué tremendo cuando no solo el Padre da testimonio a otros. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Hijo?
Y qué tremendo cuando el padre se lo dice al mismo hijo. Tú eres mi hijo el amado. Tú eres. Entonces el hijo no solamente escuchaba lo que él decía de él a otros, sino también se alimentaba y se nutría de todo lo que el padre le decía a él. Tú eres mi hijo, el amado. Tú eres. ¿Sí? Entonces es muy poderoso cuando no solamente el padre habla a otros de nosotros, o un papá habla de sus hijos a otros. Qué poderoso es cuando el papá le habla a su hijo. ¿Quién es? Tú eres. ¿Quién eres? Tú eres mi hijo, ¿sí? Tú eres mi hijo, el amado. Qué tremendo esa relación del padre con el hijo. Y por eso cuando uno empieza a mirar y empieza a ver cómo empezamos a crecer en esa certeza y en esa identidad de paternidad. Tú eres. Él es. Quiero que sepan todos quién es Él. Pero ahora a ti, hijo, quiero hablarte. Tú eres mi hijo, el amado. Quiero que eso empiece a alimentar y edificar fundamentos. Y además esa certeza que el Padre le da, que es amado y se lo muestra. Siempre me oyes. Nunca ignoras, nunca me dejas a un lado, nunca está primero el periódico, nunca está primero el noticiero, nunca está primero el celular, las llamadas, nunca. Tú siempre me oyes. Y saben, hay mucha gente que se refiere a Dios diciendo, no, yo no le hablo a Dios porque Él debe estar muy ocupado con todas las cosas importantes que pasan en el mundo y en el universo y con las estrellas. ¿Saben? Dios, el Padre está hablando y está diciendo que hay un fundamento que necesita ser restaurado y sanado y lleno, completo, porque tú eres valioso, porque por el Hijo somos valiosos y siempre nos oye. Siempre, siempre, siempre nos oye. Entonces, es tan tremendo que uno empieza a conocer al Padre a través del Hijo, cómo era la relación del Hijo. Vamos a mirar Juan 16:32. Vamos a mirar Juan 16:32. Miren, otra verdad tremenda que el Hijo sabía respecto del Padre. Juan 16:32. Estaba, lógicamente, llegando el momento en el cual pues el Hijo iba a ser entregado, ¿sí? Dice, mirad, la hora viene y ya ha llegado. O sea, el Señor sabía, ya la hora viene, está aquí nomás, ¿sí? La hora y ya ha llegado, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a un momento en el cual él iba a ser tomado a Getsemaní. Él iba a ser tomado, traicionado, tomado preso, entregado. Y aunque todos tenían mucho ánimo y deseos de estar con él en las buenas y en las malas, pero es que este era un peso y algo que ellos todavía no entendían. Pero él le dice, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Miren, la soledad y la sensación de abandono que puede tener un hijo, y eso es parte de la orfandad de saber, dice, me han dejado, me han abandonado,
Y revisando, les contaba las estadísticas por causa de toda la intercesión que nos movemos para sanar la nación de la orfandad. Hay una generación que se llama, esa generación que son expósitos. ¿Qué son los expósitos? Son los hijos que son nacidos y abandonados. Entonces son niños que dejan en la calle, en una alcantarilla, en un hospital, en una iglesia, y los dejan abandonados. Esos son niños expósitos que no tienen, expuestos, que no saben quiénes fueron sus papás, y yo les decía un día que nunca no me gusta el programa, o el programa no es programa, ese pedacito, esa porcioncita que dice, los niños buscan su hogar. A ver, no me gusta, porque es una realidad, pero me gusta porque me da un tremenda, o sea, es dolor ver cuando aparecen esos bebés, dice, padre no, desconocido, bueno, no recuerdo cómo le dicen, madre desconocida. Esos niños son los niños expósitos. ¿Por qué? Porque no saben fueron sus papás, no tienen nada, ningún arraigo, fueron abandonados. Bueno, hay muchos niños que han sido abandonados de muchas maneras, pero mire, y así el Señor Jesús está viviendo una realidad. Le está diciendo, va a llegar un momento en que ustedes van a ser esparcidos. Yo voy a tener, va a venir un tiempo, la hora ha llegado, en que me dejarán solo. Caminó con ellos, caminó, les enseñó, les equipó, los desafió, bueno, muchas cosas vivieron y ellos amaban estar con el Señor, pero lo dejaron solo. Pero qué tremendo cuando sigue diciendo, y dice, me dejaréis solo, o sea, va a sufrir abandono. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Qué verdad tan tremenda para el Hijo, saber que va a vivir el momento más difícil de su vida. Y los amigos y los cercanos lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo. Pero había una realidad tan profunda en él que dice, pero yo no estoy solo. No estoy solo. Mi Padre, porque el Padre está conmigo. Y eso era, yo creo que llenaba todo vacío, toda soledad. Por eso no podemos confesar que estamos solos. No podemos confesar que hemos sido abandonados. Porque cuando conocemos al Padre a través del Hijo, no estamos solos. Él dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Dice en Hebreos, nunca. O sea, tome y resalte ese nunca. Porque nunca es nunca. Nunca, en ningún momento. Ni en el tiempo, ni en las circunstancias. Por eso es el amor nunca deja de ser, nunca dejarás de ser amado, nunca nos podremos separar del amor de Dios, nunca te dejaré. ¿Y sabe qué quiere decir? Nunca te dejaré, es que nunca quitarás su presencia de mi lado, nunca me dejarás solo. Y nunca te desampararé, nunca va a quitar su amparo, nunca va a quitar su provisión, nunca va a quitar su cuidado, nunca va a quitar la protección, a la seguridad que necesita un hijo. Nunca, nunca. Él es Padre. Y el Señor Jesús lo sabía, el Hijo lo sabía, y por eso le podía decir, todavía no había vivido ese momento, pero estaba diciendo, nunca, no he estado solo, no voy a estar solo. No, ustedes no van a estar conmigo, pero mi Padre sí. Porque Él dice, me dejaréis solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Está conmigo. Y esa era una verdad que Él tenía muy, muy clara. Miren Lucas 22. Y oro que el Padre siga estableciendo
verdades, estamos soltando verdades, no solamente para cada uno en cada familia, sino soltando esta verdad a cada familia en la nación, para que podamos conocer al Padre a través del Hijo y podamos quitar toda orfandad, todo vacío, toda ausencia de paternidad, de decir, me siento como alguien abandonado, que no sabe quién es, que no tiene identidad, no tiene propósito, que ha sido dejado solo. Si conocemos al Padre a través del Hijo, porque es lo que veíamos en Juan 1:18, el Padre lo está dando a conocer, el Hijo lo está dando a conocer al Padre, esto es lo que estamos conociendo. El Hijo dice, nunca, el Padre no me deja solo, no me deja solo. Entonces, ¿qué dice Lucas? Capítulo 22. Vamos a mirar versículo 42 y 43. Estamos en Getsemaní, esta era la hora la hora más difícil, porque si bien la cruz fue difícil y todo el proceso de ir a las profundidades y sacar la libertad, todo lo que estaba cautivo, el momento más difícil, más duro fue Getsemaní y por consiguiente la cruz, pero es que este Getsemaní fue tremendo, fue esa entrada a la cruz. Y dice el versículo 41, llegaron a ese lugar y se apartó de ellos, de sus amigos, ¿sí? Con los que había caminado. Se apartó de ellos como a un tiro de piedra, más o menos. ¿Qué sería un tiro de piedra? Pues lo que tenga la fuerza para tirar una piedra, ¿sí? Entonces no podríamos decir, no sabría decirte cuánto, pero no era una gran distancia, a no ser que seamos lanzadores de estas piedras grandes que hacen en las Olimpiadas, pero ninguno. Entonces, a un tiro de piedra, lo que sea la distancia que alcance un tiro de piedra. O sea que no era muy lejos, estaban bastante cerca, estaban allí. Se apartó como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. Oraba, hablemoslo, estaba hablando con su Padre, porque él diciendo, versículo 42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. ¿Qué era lo que estaba pidiendo? Estaba exponiendo el Señor Jesús. Mire, más adelante dice que él estaba orando con profunda agonía y se acercaba a sus discípulos, con los que había caminado, les dice, mi alma está muy triste. Miren, esa era la realidad, con tanta agonía. Dice, estaban muy, muy tristes. Y él se los dijo y se expuso su corazón a sus discípulos, a sus amigos que tenía ahí al lado. Pero ellos se durmieron, lo dejaron solo, fueron esparcidos después. Ese momento, podríamos decir, tan difícil, en otras palabras, puede decir, lo tuve que vivir solo porque me los traje y se me durmieron, no me acompañaron. Pero él ya sabía lo que leíamos en el versículo anterior. Él decía, mi Padre nunca me ha dejado solo. No estoy solo. Él no me ha dejado solo. Y esta era la realidad, Padre. Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. O sea, era un momento muy difícil. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso el Padre decía, este es mi Hijo el amado, en quien me complací. Esto, cuando Él tomó la decisión de decir, Padre, envíame. Yo voy y restauro y reconcilio para que muchos empiecen a caminar y ser conducidos nuevamente a ti, Padre. Pero Él sabía que debía vivir este momento. Y este momento fue tan difícil, tan duro. Pero Él no estaba solo.
y por eso hablaba con su padre. Pero algo que llenaba el corazón del hijo era la obediencia, el hacer. Por eso el padre decía, en él me complací. Él complace mi vida, él complace en todo lo que yo soy, decía el padre. Él complace, él llena mi corazón, satisface mi corazón. Él quiere hacer lo que a mí me agrada, quiere hacer mi voluntad. Es tremendo, un hijo que quiere solamente vivir y honrar al padre. Esto era lo que hacía el hijo. Era lo que hacía el hijo, era el deleite. Que todos conocieran a su padre, que todos honraran, que todo le diera la gloria a su padre. Él vivía para eso. Y por eso él decía, pero no se haga, Señor, aunque sea el momento más difícil, Padre, el momento más difícil. Y si le he de beber esta copa, lo voy a hacer porque esto es tu voluntad, es tu deseo, es lo que tú quieres, que muchos hijos vengan a ti. Entonces, miren versículo 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo a fortalecerle. ¿Quién envió ese ángel? El Padre. El Padre empezó y el Padre y el ángel ayudó a fortalecerle. No lo dejó solo. Movilizó el cielo. Movilizó el cielo para que pudieran venir a fortalecer a su hijo. Ahora, ¿usted cree este debió ser un momento muy difícil para el padre? Muy difícil de ver a su hijo. Miren, como padres, una de las cosas más difíciles es ver a un hijo que está en dolor. Porque ese dolor, el hijo puede estar con dolor, pero a uno se le multiplica ese dolor. Y busca uno la forma de que no sufra, de que no le duela. Bueno, el padre amaba, dice, él es mi hijo el amado, pero aún así, quiero que ustedes y yo sepamos que aún así estuvo dispuesto, a pesar del dolor que podía sentir como padre, su deseo era reconciliarnos con él y pasar por encima ese dolor del padre para reconciliarnos con él. Miren que es tan tremendo cuando empezamos a conocer al Padre a través del Hijo, porque Él lo está dando a conocer. Pero el Padre movilizó al cielo. Hijo, complaces mi alma, complaces todos mis deseos. Y el deseo es reconciliar esta generación que se separó, que se apartó. Pero el deseo es ese. Y ahora, gracias. Pero te envío, van a fortalecerte. Envió ángeles que lo fortalecieron. ¿De qué forma lo fortalecían? Bueno, llenando de muchas cosas. No sé cómo lo ministraron, qué trajeron del cielo, qué trajeron del Padre, que el Padre envió. Porque el Padre envió ángeles para fortalecerle. O sea que no estaba solo, no estaba solo. Y esto es algo que el Señor Jesús siempre empezó a mostrar cómo era su Padre, cómo es. Y empezamos a conocer más y más al Padre. Amados, es muy importante cuando nosotros conocemos al Padre a través del Hijo. ¿Cómo era esa relación? Era una relación que nos enseña, de una relación de paternidad muy linda, en el cual el Padre y el Hijo, así como lo dice, ¿no? En Juan 10, yo y el Padre uno somos, Juan 17, ¿sí? El que me ha visto a mí, dice, y en Juan 14, cuando se acuerdan que le decían, muéstranos al Padre, le decían los discípulos. Pero el Señor Jesús le decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy como el Padre, ¿sí? Yo soy como el Padre. El Padre es el que lo da a conocer, el Hijo lo da a conocer.
Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el que lo da a conocer. Entonces, Él es el que nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado para que ese momento tan tremendo que vivió en Getsemaní y en la cruz. Pero Él decía, esta es tu voluntad, Padre, yo nací, yo fui enviado, Él no nació, Él fue engendrado, Él no nació de simiente, Él fue engendrado, Él es la simiente del Padre. Entonces, Él está en el Padre y el Padre está en Él. Él y el Padre son uno solo. Y él lo único que quiso fue hacer lo que al Padre le agrada. Por eso dice, si quieres pasa en esta copa, pero esta copa, si es tu voluntad, yo la paso. Y quiero que miremos un pasaje que me parece que muestra todo lo que era el deseo del Padre y que se volvió el deseo del Hijo. En Hebreos 2. En Hebreos 2. Dice el versículo 9, Hebreos 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. O sea, está hablando de la cruz. ¿Qué pasó? Que Él se hizo hombre. Y Él dejó, Él mismo dejó. No, a Él no lo despojaron, Él mismo se despojó. Y fue, dice, ahora le vemos, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía, miren el versículo 10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál era la voluntad? Llevar muchos hijos a la gloria. Por esa razón padeció. Por esa razón, dice, sufrió la cruz, sufrió la muerte, sufrió Getsemaní, para que por medio de los padecimientos, dice, pudiera llevar muchos hijos a la gloria. Así que ustedes y yo somos ese fruto. Era el gozo puesto delante de Él en la cruz. Ustedes y yo, para que pudiésemos conocer al Padre, para que el Padre, para reconciliarnos, para el Hijo reconciliarnos con el Padre y para poder experimentar toda la vida del Padre en nosotros. Ser sanos y tener todo lo que es la identidad de hijos y ser sanos para que no haya nada de nosotros que esté vacío en ese fundamento, que no esté vacío nada y nosotros podamos crecer en esa identidad y en ese propósito para el cual fuimos reconciliados, fuimos rescatados y fuimos reconciliados. Entonces, es muy importante que entendamos este diseño tan poderoso. Y quiero que terminemos este tiempo. Vamos a ir a Hebreos, ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 1. Capítulo 1, el versículo 3. Versículo 2 y versículo 3. Les decía al comienzo, en Juan 1:18, que estamos conociendo al Padre a través del Hijo. Porque no puede haber en nosotros, en ustedes y en mí, si decimos que somos hijos de Dios, Él nos llevó a causa de sus padecimientos, dice, Él los sufrió para llevar muchos hijos a la gloria, para hacernos sus hermanos. Sus hermanos, miren, qué privilegio. Si somos hermanos es porque tenemos el mismo Padre. ¿Sí o no?
¿A quién llama usted hermano? Al que tiene, porque tienen el mismo padre. Entonces, Él está llevando muchos hijos a la gloria. Quiere decir también que nos está haciendo sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Pero Él está dando a conocer, porque crecimos en una atmósfera donde ha habido tanta distorsión de la paternidad. Y ha sido difícil que podamos ver esta verdad de quién es el Padre. Y solo la podemos ver y conocer a través del Hijo. El Hijo lo explica, el Hijo lo da a conocer. Él está en el seno del Padre. Hebreos 1, versículo 2 y versículo 3. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué voz se está escuchando en este tiempo? Se está escuchando la voz del Hijo. Se está escuchando la voz. ¡Ay, Padre! El Hijo está diciendo, ¡ay, Padre! ¡Ay, Padre! El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, es lo que se está escuchando en esta hora. ¡Ay, Padre! Somos hijos. Somos hijos, de tal manera que si somos hijos sabemos que tenemos Padre, que hasta el estar en el Hijo. Tenemos Padre. Él siempre nos oye. Él nunca nos deja, nunca nos desampara. Él es el que está hablando, nos da valor, nos da aceptación, nos da identidad, nos da propósito, nos da protección, seguridad, provisión, todo. Podemos establecer, está el Hijo, se está oyendo la voz del Hijo. Y la voz del Hijo lo que habla es Padre, paternidad, paternidad. Él es el que revela a Abba Padre. Él lo está revelando, Él lo está dando a conocer. La voz del Hijo se está oyendo, está dando a conocer la voz al Padre. Lo está explicando, lo está dando a conocer, está hablando de las profundidades. Y esto es tan importante para que este tiempo se levanten generaciones, familias que son lámpara, pero no lámpara para solamente alumbrar y decir tengo luz. ¿Qué luz estás teniendo? La luz que estás teniendo en esta hora tienes Padre, hay paternidad y hablamos y soltamos y manifestamos luz en medio de una generación que está en tiniebla, en medio de una generación que está en lo escondida, en lo oculto. Dice, para que resplandezcáis como luminares en medio de una generación perversa, una generación que se ha levantado porque no tiene Padre, porque tiene fundamentos falsos, falsificados, y está levantándose generaciones que destruyen, que dañan, generaciones heridas, generaciones en rechazo, generaciones sin solidez, sin identidad, sin propósito, llenando vacíos con falsificaciones. Entonces tenemos Padre, esa es la voz del Hijo que se está soltando, la voz del Hijo que se está soltando en esta hora. Y entonces dice, Él en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, todo lo que Él hizo, habla, ay Padre, ay Padre, ay Padre, y miraremos, y por eso Él dice, mi Padre, ¿saben? Si tienen necesidad, miren lo que ha hecho mi Padre, cómo cuida las aves, las flores. Hagan el ejercicio, miren, Él hizo todo esto. Miren el universo. ¿Quién lo hizo? El Hijo, para manifestar al Padre. El Padre, Él es el Creador. Y lo sustenta todo por la voz del Hijo. Por la voz del Hijo.
¿Y quién es el Hijo? Él es el resplandor de su gloria. Por eso estamos en un entrenamiento muy hermoso para poder hablarle a la nación y sanarle de paternidad, quitar ese sello de orfandad en las familias y en las generaciones. En ese resplandor, hemos entrado en el resplandor para manifestar su gobierno. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta, miren, exacta, subraye, exacta de su naturaleza. Él no es copia, Él es el verdadero. Y si vemos al Hijo, y si el Hijo nos lo da a conocer, lo vemos porque así como Él es, así es el Padre. Es la expresión exacta, su naturaleza. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿La naturaleza de quién? La naturaleza del Padre. Así que, amados, qué tiempo que es hermoso para poder conocer al Padre, para sanar esa paternidad que se distorsionó generación tras generación. Entonces, cuando levantamos nuestra voz, cuando nuestra lámpara está encendida, cuando nuestra lámpara te alumbra y todos la ven, todos los que están en casa, todos los que están a nuestro alrededor ven, puedan conocer al Padre. Porque estamos en el Hijo y en esta hora se está escuchando la voz del Hijo. Él nos ha hablado por su Hijo. Lo que se escucha es Hijo, Hijo. Y el Padre va a sanar y va a poner identidad, propósito y va a sanar los cimientos de generación y generación. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. Levantarás cimientos de generación y generación y serás llamado restaurador de brechas. Reconstruiremos generaciones y cimientos y ruinas de generaciones. Generaciones que han crecido con un vacío, pero ha llegado el tiempo de la paternidad, porque estamos escuchando la voz del Hijo. Y el Hijo habla, Padre, Abba, Padre. Y sigue corriendo ese río, el Ahava, que es ese río de la paternidad, del amor perfecto de Dios completo, que tiene toda la naturaleza y la sustancia del Padre. Y está colocándose ese manto sobre las generaciones que sepan que tienen cobertura, están bajo el amparo, bajo la cobertura del Padre. No somos abandonados y no somos desamparados. Él dijo que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Así que confiésenlo como casa y establezcamos este fundamento. El Hijo, hemos escuchado la voz del Hijo dándonos a conocer al Padre. Amados, sigamos expandiendo, porque vamos a colocar fundamento para poder ir contra aquello que ataca a la familia, que destruye las familias y las generaciones. Pero primero colocaremos fundamento para ir contra aquello que destruye, contra esos enemigos que son destructores de las generaciones, destructores de las familias, destructores de los cimientos. Pero primero coloquemos lo que es verdadero. Y solo lo podemos conocer cuando conocemos al Hijo, cuando estamos en el Hijo y escuchamos la voz del Hijo. ¿Qué les parece si oramos, nos presentamos al Padre y damos gracias por esta hora, por este tiempo, esta noche tan preciosa, tan especial para conocer al Padre, allí en familia? Yo les invito juntos en familia que estemos rodeados, nos acerquemos unos a otros, tomados de las manos, tal vez abrazados,
del Padre tomamos nombre como familia. Así que podemos estar allí juntos, abrazados, tomando nombre, tomando identidad, tomando propósito y presentándonos y decir, Padre, gracias. Gracias por el Hijo. Gracias porque el Hijo, por tu Hijo, hemos podido llegar, acercarnos y reconciliarnos y entrar y conocer, tener este encuentro con tu corazón, Padre. Estamos entrando a las profundidades de tu corazón. Gracias porque es por el Padre que podemos tener y llamarte Padre. Es por el Hijo que nos reconcilió y podemos llamarte Abba Padre. Abba Padre. Y hoy te decimos Abba Padre. Gracias porque tú nos muestras la verdad, el verdadero Padre, que sana las profundidades, que sana los cimientos, que sana todo vacío y que quita toda falsificación, quita todo lo que no es verdadero y pones lo verdadero. Y hablamos y soltamos esta voz, esta manifestación del Hijo a todas las familias, Señor, y que cada familia se encienda esa lámpara y alumbre, y sea voz y se escuche la voz del Hijo, para que la voz del Hijo se dé a conocer a muchos que están alrededor, que necesitan conocer al Padre, que necesitan relacionarse con el Padre, conocer al verdadero por el Hijo, para que vean el camino que conduce al Padre. Solo a través del Hijo podemos llegar al Padre, que podamos, Señor, ser esos instrumentos para conducirlos a que conozcan al Hijo, porque solo por el Hijo podemos llegar al Padre. Que estas familias, Señor, que nuestra propia familia, nuestra propia casa, crezcamos en el Hijo y empiecen a ser sanos todos los fundamentos. Todo lo que se puso allí en el fundamento cuando desde la niñez y empezó a colocarse lo falso. Que podamos crecer en lo verdadero. Hoy oramos por cada familia, cada hijo, cada papá, Señor, que primero fue hijo, que cada padre que primero fue hijo y en esa experiencia de hijo pueda sanar cuando te conoce a ti. Cuando por el Hijo conoce la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Yo te doy gracias, Padre. Te doy muchas gracias por cada familia, para que cada uno conozcamos al Hijo. Y en el Hijo te conocemos, Padre. Gracias. Bendigo, Señor, a cada familia y sus generaciones. Cada hijo que ya puede estar grande, que ya es papá. Bendigo a los hijos de nuestros hijos y cada generación que vendrá de sus lomos. Bendigo a cada joven que está aún, Señor, en sus lomos, que no se afanen por esa etapa de formar un hogar, que en este tiempo haya sanidad de ser hijos, para que cuando crezcan y cuando sea el momento de formar el hogar, tengan un corazón sano y puedan disfrutar y establecer hijos que sean para Dios. Igual cada niño. Señor, aún ya de adultos queremos aprender de los niños, de esos bebés. Cada bebé, cada niño, cada hijo nos enseña tanto. Niños pequeños que nos enseñan de esa sencillez, de esa humildad, de ese espíritu enseñable.
que nos enseña a ser hijos, como papás, aún como abuelos. Nunca perdamos esa esencia de ser como niños. Padre, gracias. Gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu Hijo. Gracias por ese amor expresado y por ese testimonio que nos enseña cómo eres como Padre cuando te vemos como eras con el Hijo. Sigues siendo, tú lo sigues siendo, Señor. Tú no cambias. Tú no cambias, tú eres inmutable. Tú permaneces para siempre. Tu esencia, tu naturaleza es así, fiel, verdadera, permanece, es inmutable. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Y gracias por cada verdad soltada, que es escuchada por esas generaciones que están con ese sello de orfandad. Que se escuche en la nación, en las naciones, que hay Padre y que por el Hijo podemos conocerlo, porque tú lo explicas, Señor Jesús. Tú lo das a conocer. Gracias. Gracias por la sanidad y la administración profunda. Te amamos. Padre, te amamos. Te amamos. Y es tu abrazo que nos rodea, nos envuelve. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Amén. Bueno, amados, sigan, no tomen estos tiempos de entrenamiento discipulado como algo que vemos y ya. Sigamos abriéndonos a esa vivencia, a esa experiencia, para que se expanda nuestra identidad y nuestra esencia de hijos. Así que tomen todo lo que hoy hemos hablado para que por el Espíritu se establezca, pero también se manifieste, fructifique y siga esos depósitos de aceite siendo expandidos, siendo llenos, que nunca falte y nunca falte este aceite que enciende nuestra lámpara para alumbrar generaciones que necesitan saber y ser sanas de esa paternidad. Amén. Amados, les bendigo en este día, en este tiempo y ahora en este tiempo de descanso, que sean tiempos de descanso de ser reconfortados y confortados por el Padre en el sueño, en las nuevas fuerzas, y sean cada día días nuevos en esa esencia y en esa naturaleza que el Hijo da a conocer del Padre. Nos vemos el sábado. Sigamos atentos a todos los procesos de discipulado, todos los procesos que en las diferentes reuniones con los jóvenes, en toda la edificación que tenemos en el día de reposo, el sábado, donde escuchamos la voz y adoramos juntos. Seguimos creciendo en entrenamientos, en las tareas que estamos trabajando, los talleres con los papás. Una vez más les decimos, si usted quiere tener y conocer más sobre cómo trabajamos con los papás y con los hijos, no duden en escribirnos. Usted sabe allí el correo en entrenamientos.cspb@gmail.com. Así que escríbanos y estaremos dándoles a conocer todo lo que trabajamos con familias. Un abrazo, les bendecimos, que sean llenos de toda la plenitud del Padre. Bendiciones, buen descanso, shalom.